Creo que en el momento actual estamos dando un salto cualitativo en lo que son los servicios que debía servir la Junta Central Electoral y el Consulado Dominicano a los dominicanos residentes en esta parte del mundo. Los procesos de empadronamiento se venían dando cada cierto tiempo mediante un programa de un periodo corto de tiempo en el que se urgía a la gente a venir a empadronarse. En esta ocasión ya no es solo y únicamente un proceso de empadronamiento, sino que la Junta Central Electoral, a partir del día de hoy, anunciamos que va a estar constante y permanentemente presente aquí en una oficina en donde le vamos a señalar que tienen instalados todos sus equipos, los cuales están en el proceso de interconexión con los mismos instrumentos en la República Dominicana para brindar un servicio acabado de primera y a tiempo a los ciudadanos dominicanos residentes en Aruba. Este servicio no va a ser de un operativo de una semana, de un operativo de 5 días, sino que 2 jóvenes residentes en la isla se van a ocupar de ofrecer los servicios que en los operativos ofrecía la Junta Central Electoral. Es decir, que habrá la posibilidad de sacar actas de nacimiento, empadronarse, solicitud de cédula, solicitud de actas de matrimonio, de una serie de servicios que ofrece la Junta Central Electoral y que van a ser ofertados de manera permanente a través de 2 jóvenes de la comunidad capacitados y que tienen las condiciones y los adornos suficientes para poder llevar a cabo de manera exitosa esta función. Uno de ellos es el joven Wilfredi Ogando, conocido en la comunidad y que ya en otras ocasiones ha estado trabajando en estos menesteres del montaje de elecciones, de empadronamiento y de otros servicios que da la Junta. Del mismo modo, tenemos a la joven María Casilda Brito Pérez, a quien mucha gente conoce como Trini, que también se integra en el trabajo permanente aquí en la Junta Central Electoral y que entendemos que a través de esos 2 dinámicos jóvenes vamos a poder brindar un mejor servicio a la comunidad dominicana. El Consulado Dominicano, a través nuestro, se congratula, se siente altamente complacido con que se haya tomado esa excelente decisión y sobre todo de haber escogido a estos 2 jóvenes que sabemos que van a cumplir al pie de la letra todos y cada una de las demandas que le hace no solo la Junta Central Electoral, sino también la comunidad dominicana en Aruba. Ahora andan por el orden de los 1.800 y tantos registrados empadronados. Y la aspiración es poder rondar los 3.000, llegar a los 3.000, de forma tal que si en este espacio de tiempo de aquí a las elecciones logramos esa meta, la Junta Central Electoral podría quedarse permanentemente aquí. Van a ser el próximo 19 de mayo del año 2024, en el que habremos de escoger al presidente, los senadores y diputados de la República Dominicana, porque las elecciones de medio término o elecciones municipales, donde se cogen los alcaldes, los vocales, regidores, etcétera, se habrá de producir en el mes de febrero. Se puede venir en horario abierto de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 1:30 hasta las 4 de la tarde, en horario regular. Si hay la necesidad de habilitar un horario especial extendido, entonces ya la Junta hará los estudios del lugar y entonces ampliaría ese periodo de tiempo.